¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Querido Dios, te damos las gracias por esta palabra. Señor, te damos las gracias por la redención. Te damos las gracias por ocupar nuestro lugar y hacernos justos delante del Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nunca podríamos acercarnos a ti. Es por tus méritos, Señor. Es por tus méritos, es por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Es por tu cuerpo hecho pedazos, Señor, que hoy tenemos libre entrada en tu presencia. Podemos levantar nuestras manos y darte la gloria, la honra con libertad. Podemos decir que estamos vivos porque tú nos diste vida algún día. Porque moriste para darnos vida. Gracias, Señor hermano. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús. Usted sabe que el Salmo 53, llamado el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento, el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento, y este capítulo comienza con esta pregunta que hemos leído: ¿quién ha creído, dice Dios, a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Usted sabe que cuando Dios contempló a la raza humana luego de que Adán cayera en pecado, la raza humana automáticamente quedó desconectado de Dios. Isaías 59:2 dice que los pecados han hecho una brecha entre Dios y los hombres, y quedó cortada esa relación, esa comunicación con Dios. Así que Dios tuvo que tomar una decisión, algo que Dios sabía desde un principio, desde la eternidad. Dios lo supo, no lo tomó por sorpresa. No había plan B, Dios sabía que iba a suceder esto. Y Él preparó todo. Por eso que lidiar con el pecado no fue tan fácil. Fue una gran tarea que se hizo, que se planeó en los cielos. Fue una obra maestra de Jehová que se planeó en los cielos. Y en un determinado momento, cuando el hombre cae en la agonía de la muerte, del pecado, Dios expresa algo en el capítulo 52 del profeta Isaías y dice algo maravilloso, y quiero contarlo, quiero que lo compartamos juntos, y creo que hemos puesto algunos versículos ahí en otra versión. Este es un plan piloto para, más o menos, para que vayamos compartiendo un poquito otras versiones que dicen lo mismo, pero pueden dar una luz diferente. Dice el capítulo 52, verso 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Dios tomó el problema, y escuche esto, y literalmente Él se arremangó de mangas y arregló el drama del pecado a la vista de todas las naciones. Dios mismo hizo algo para que la humanidad no perezca eternamente. ¿Y dónde se efectuó esto? Todo tuvo lugar en el Calvario. ¿Y quién lo llevó a cabo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pudo llevar a cabo ese sacrificio y la redención que tanto cuesta, que tanto costó, fue llevado a cabo, y a Dios le plació de esta forma. Fíjese que dice que en el versículo 10 dice del Isaías 52, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Dónde fue? En Palestina. ¿Y hasta dónde tiene el alcance la redención? ¿Hasta dónde llega? Hasta los confines de la tierra. Hasta la Argentina.
hasta Tierra del Fuego, más allá, hasta la Antártida, hasta los confines de la tierra, hay poder en la sangre de Cristo. Qué bueno que se puede aplaudirle. Vamos, aplauda al Señor, porque es mucho de alabanza. Usted sabe que la muerte del Señor fue algo que no se entendió en el tiempo de Cristo. Y el versículo 3 de Isaías 53, vamos a ir mirando algunos puntos. Isaías 53:3 dice algo muy importante: no le estimamos. Vea lo que dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Habla de Cristo, hecho para el sufrimiento. Me gusta mucho esa versión. Dice, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Cristo fue despreciado y no lo estimamos, dice Isaías. ¿Por qué? Porque no se comprendía el mensaje de la cruz. ¿Qué esperó el pueblo judío? ¿Qué esperaba? Ellos necesitaban ser liberados del yugo romano. Ellos necesitaban por ese momento volver a la libertad, volver a los años de luz que tuvieron con David, con Salomón. Ellos querían esa clase de nación, una política fuerte. Ellos querían un gran conquistador, un superhombre. En vez de esto, Dios les envió a un hombre que la Biblia dice que era un varón experimentado en quebranto. En vez de esto, ellos tuvieron algo que nunca pensaron que iba a ser de esa forma. Y así comienza el relato. Fíjese en el capítulo 53, verso 2, dice: esta es la simbología que usa el profeta Isaías para relatar cómo es Cristo en los tiempos difíciles. Dice: subirá cual renuevo delante de Dios, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cristo es la raíz, el retoño, en una tierra muerta, en una tierra seca, donde no había más vida, donde estaba el desierto, donde todo se había muerto. Hubo un momento en que nació un retoño, en que nació una nueva planta y reverdeció delante de Dios. Eso habla de Cristo, habla del pueblo de Israel, habla de esa historia que cuenta la Biblia, que le fue inhóspita la tierra a Cristo. Algo que le hizo oposición a Cristo. No quería que crezca, no quería que salga. Cuenta el profeta Daniel que en la mitad de sus días Cristo fue cortado. No alcanzó la plenitud de sus días. Él fue cortado. Una posición constante que tuvo Cristo, constante. Desde su nacimiento empezó la lucha entre el bien y el mal. En la tierra estéril, en el pecado, en el infierno, dando gracias por ese momento de pecado de Adán. La humanidad rota, la humanidad caída. En ese momento hace fuerza la raíz y crece una nueva planta que trae algo diferente al mundo. Y dice que el versículo 2 dice que subió cual renuevo delante de Dios. Qué impresionante es esto. Qué impresionante que es esto, hermanos. ¿Y qué causa? ¿Qué causó? Esto causó gran asombro. Ellos que esperaban un gran conquistador, les vino un gran asombro, una gran sorpresa. Le vino conmoción, le vino confusión. A veces los evangelios usan la palabra de turbación, espanto, susto. Isaías 52:14 dice algo extraordinario acerca de Cristo. Dice: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de entre los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Isaías 52:14 dice la nueva versión: muchos se asombraron de él.
pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Cuando Cristo fue arrestado, Cristo fue llevado una noche y toda la noche golpearon. Toda la noche lo golpearon. Uno de los golpes de los soldados, cuenta uno de los evangelios, que golpea a Cristo. Cristo le pregunta y le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Era algo extraordinario lo que estaba pasando en el pueblo, y de qué forma estaban ciegos, de qué forma ellos no podían ver quién estaba delante de ellos. De tal forma dice que el versículo que su semblante cayó y ya no le podían conocer. A la mañana no le conocían. Lo miraban a Cristo y su semblante no era el mismo. Él estaba cambiado. Ese fue el costo de nuestra redención. Y la pregunta es, fíjese qué pregunta: ¿quién ha creído? ¿Quién ha entendido? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? El problema está en que no podemos creer. El problema de Israel era en que no podían creer, no pudieron creer en la redención. No les entró bajo ningún punto de vista. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de la cena del Señor, dice que debemos recordar, debemos conmemorar, debemos de traer a la memoria muchas cosas que sucedieron en aquel momento. Una de esas cosas, la más importante, es la redención. ¿Por qué puedo participar del pan? ¿Por qué puedo participar de la copa? No es un pedacito de pan, no es un poquito del vino, no es eso solamente, es mucho más que eso. Es la redención, es símbolo de lo que costó el sacrificio del Señor. La redención es lo más grande que puede haber en el mundo, hermanos, porque es la puerta que se abrió al cielo. Versículos 3 y 4 del capítulo 53. Todos pensaban que Cristo era castigado porque Él era malo, porque lo acusaron de mentiroso, porque lo acusaron de engañador. A Jesús lo negaron, a Jesús lo dejaron. La Biblia dice muchas cosas acerca del sufrimiento de Cristo. Y no se trata de ser masoquista, se trata de comprender cuánto cuesta la redención para darle valor a la salvación. La redención fue efectuada en el cuerpo de Cristo. Y quiero que veamos la redención en la totalidad de nuestro ser. Tenemos un ser que es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y el versículo 4 dice algo maravilloso: ciertamente llevó Él nuestras, diga mis enfermedades, y sufrió mis dolores, nuestros dolores. Y dice Isaías, el nombre del pueblo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros que creíamos que Dios le estaba castigando porque Él era malo, Él estaba muriendo para darnos la libertad y para redimirnos de nuestras enfermedades, de las enfermedades en nuestro cuerpo. Así que hay redención, porque trata con los dolores, porque trata de las enfermedades, porque trata del sufrimiento en el cuerpo. Usted sabe que la palabra dolor se traduce 13 veces en la Biblia. La palabra aflicción se traduce 7 veces. Y la palabra dolor 4 veces. Y tiene que ver con esto. Porque es lo que nosotros estamos dejando de lado cuando participamos de la cena. No le damos la importancia de eso. No solo nuestra alma y nuestro espíritu, como quiero decir después, que viene a continuación, sino que nuestro cuerpo fue redimido, y en la cruz, dice él, no hay duda, dice,
el versículo 3 comienza diciendo: ciertamente, ya no hay lugar a dudas, ya no hay lugar a un temor, ya no hay lugar a nada. Está la palabra dicha, está confirmada, es un amén. Dice: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? Está enfermo esta noche. Puede echar una mano al cielo y decir: Señor, lleva mi enfermedad. ¡Aleluya! Dígale al enemigo de las almas, dígale al Satanás en esta hora: estoy sano porque el Señor dice que fui sanado hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Un costo alto. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores. Esa es la redención. La redención trata no solamente con el alma, sino con el cuerpo. Trata con el cuerpo. Trata con el alma y el espíritu, como dijimos. Verso 5. Herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. La redención en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente tiene lugar en este versículo. Tiene lugar en este versículo porque dice: las transgresiones, las iniquidades y la falta de paz, la intranquilidad, la desazón, la desesperanza, las depresiones fueron llevadas a la cruz del Calvario. Hay un castigo para que usted y yo, un castigo para Cristo, para que usted y yo podamos estar en paz en esta noche. El castigo de nuestra paz estuvo allá en la cruz del Calvario. Es algo maravilloso. Yo creo que a usted no le sorprende porque ya lo he leído alguna vez. Pero la palabra iniquidad es una palabra terrible. En la iniquidad, la palabra iniquidad habla de la tendencia a inclinarse, a doblarse. La palabra iniquidad tiene que ver con la curva de un árbol, por ejemplo, que viene derechito y de repente se inclina hacia un costado. Se salió de su cauce, salió del rumbo, salió de las vías, descarriló. Hay tendencia en el ser humano a hacer cosas que no son saludables. La lengua larga, por ejemplo, un tema: el sexo, la negatividad, la opresión, tienen que ver con la iniquidad. A veces no le prestamos mucha atención y Sandro, Dios lo usaba para que hable esto acerca de la murmuración. ¿Cuánto mal nos hace la murmuración? Amén. Hace poco escuché decir a un pastor que muchos que están en la pieza y su lengua puede lamer una cuchara en el comedor. La lengua, dice la Biblia, separa a los mejores amigos. Y dice que entre los males que Dios describe en Proverbios, dice que la lengua es una de las cosas que a Dios le da asco. Aleluya. Santiago dice que Él es un varón perfecto, es aquel que puede refrenar su lengua. Amén. Ese es el varón perfecto, no es el que sabe la palabra. No es el que aparenta ser un cristiano. No es el que usa todos los dones. ¿Quién es el varón perfecto? El que puede tener autocontrol con su lengua. Gloria a Dios. Jesús fue y será el varón perfecto. Cuando a Cristo lo entregaron a Pilato, Pilato le preguntó y le hace preguntas y Cristo no responde. Y Pilato lo amenaza y le dice: ¿no sabés que tengo autoridad? Te quedas callado. Yo tengo autoridad de darte vida y quitártela, de soltarte o de castigarte. Dice que en un momento Pilato es sorprendido, quedó sorprendido por Cristo. Ese silencio de Dios era maravilloso en ese momento. Que el Señor nos ayude, porque a veces miramos esas cosas terribles, malas, y no le damos importancia a estas cosas que nos parece que no tienen importancia. Sin embargo, sí. La sustitución.
La sustitución es algo maravilloso. La sustitución habla del cambio o el relevo o el reemplazo de aquel soldado, de aquel centinela que se retira, pero en el lugar de él queda otro. La sustitución habla de una persona que ocupa el lugar de otra. La sustitución habla de la muerte en el Antiguo Testamento de los animales inocentes por los pecados del pueblo. El versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando azotaron a Cristo, cuando ofendieron a Cristo, no fue tan duro como cuando las manos de Dios bajó la cruz del Calvario y golpeó a Cristo. Cuando la ira de Dios golpeó la cruz, golpeó nuestros pecados cargados en el cuerpo de Cristo. Nosotros teníamos que estar en ese lugar, yo tendría que estar en ese lugar, pero en ese lugar estuvo Cristo. ¿Saben lo que dice Levítico 10, 16, 21? Y quiero compartirlo con ustedes. Habla la historia del pueblo de Israel y cómo estaba la representación de la sustitución, que un macho cabrío ocupaba el lugar de las personas del pueblo, llevando los pecados. Dice en el verso 21 y 22 que Aarón, la orden es que Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él, lea conmigo, todas, no algunas, todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y dice que también confesaba todas sus rebeliones y también confesaban todos sus pecados. Y luego que hacían eso con ese animalito, los enviaban al desierto. Una persona lo llevaba y lo dejaba en el desierto, y volvía y lo dejaba solo en el desierto para que muera allí. Ese símbolo de Cristo. Y de aquí viene el dicho del chivo expiatorio, se refiere a esto, tiene asiento en estos versículos. Cristo en la cruz del Calvario, en un momento experimentó la mano de Jehová sobre él, y la mano de Jehová sobre él fue en ese momento, y se oyó la voz en la eternidad que dijo: por los pecados de la nieve estena, confieso que llevarás este dolor, este pesar, y sufrirás esto por los pecados, por la iniquidad. Cristo tomó el lugar mío y su lugar en la cruz del Calvario, y las dos manos del Señor, dice en el Isaías 52:10, Él se arremangó y con las dos manos en la cabeza de Cristo, Él pronunció: mis pecados y tus pecados, mis iniquidades y tus iniquidades, mis rebeliones y tus rebeliones, en la cruz del Calvario. Y al desierto de la cruz del Calvario lo llevó Cristo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Aquel que era perfecto, aquel que era noble, aquel que no mintió, que era perfecto, dice la Biblia, sufrió todo esto en mi lugar. Cristo confesó, Dios confesó sobre la cabeza del Mesías todos los pecados. Pero fíjese lo que sucede. Dice aquí, se dispuso en el versículo 9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque tramaron no solamente darle un juicio, no darle un juicio al Señor, porque no le dieron un juicio, sino matarlo. Y luego de muerto dijeron ellos, los hombres: vamos a tirarlo con los impíos. Pero dice: más con los ricos fue en su muerte, aunque hizo
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cristo fue contado con los malhechores y ese era mi lugar y era tu lugar. Cristo murió y un hombre le ofreció una tumba porque Cristo no tenía la tumba. Pero dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe? Algún día los cielos, cuando su iglesia llegue y se pase como en una imagen el sufrimiento de la cruz del Calvario, y habrá algún silencio, pero en un momento dice que Jesús le mostrará a la iglesia y le dirá al Padre, gracias a ese sufrimiento, aquí hay un linaje santo. ¿Puede decir usted, yo soy parte de ese linaje? Mira lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aunque fue duro, aunque fue triste, aunque fue amargo, pero hay satisfacción en la muerte de Cristo. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los grandes, los escogidos, los reyes y sacerdotes, ¿sabe quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. Puede estar usted de pie dándole gracias al Señor si ha comprendido esto.